Dios bendiga, amor. Esto es Dios te una bendiga. pequeñita conversación que vamos a tener. Luis conoció al Señor a los 18 años, aceptó el llamado del Señor para predicar su palabra y para enseñarla. Doy esta pequeña introducción porque precisamente vamos a hablar de lo que es el llamado. Y es un tema muy importante. Vamos a empezar con ¿qué entiendes tú que es el llamado del Señor a la persona? El llamado del Señor es ese momento que el Señor determina especial para llamarnos la atención y para presentarnos el plan de salvación. Indudablemente, ese momento es diferente a cualquier otro momento. Es un momento que la persona puede reconocer que es diferente y es especial. Ok. Eh, Hablando de ese momento especial, ¿cómo reconocer que Dios te está llamando? ¿Es algo específico? ¿Es diferente para cada quien? Eh, ¿Cómo saber que es el Señor que ya te está llamando? Nosotros sabemos por la palabra y también por nuestras propias experiencias particulares que el Señor no se limita a un modelo en específico. El Señor puede eh, llamarnos en circunstancias diferentes, en escenarios diferentes, En edades en diferentes. edades No diferentes, importa, es niño, joven. pero siempre hay un factor común denominador, que eso no cambia, y es que es un momento especial. Cuando digo especial me refiero a que es un momento caracterizado por el reconocimiento de que somos pecadores. Por eso la palabra dice que el Espíritu de Dios nos convence de justicia, de juicio y de pecado. En ese momento nosotros reconocemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que necesitamos a Dios. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Podemos sentir que hay algo especial. Muchos tratan de describirlo con sus propias palabras. Hay diferentes formas, pero es el mismo, describen lo mismo, aunque con sus propias palabras. Muchos dicen, yo sentí en ese momento una gran paz. Me sentí en ese momento con una gran necesidad de Dios. Sentí que como si Dios me estuviese mirando en ese momento. Muchos dicen, me sentí desnudo. Sentí como si mis pecados fuesen puestos como a la luz. Y por eso muchas personas en su experiencia personal con Dios dan testimonio de que se compungieron, que lloraron. En ese momento sintieron que su espíritu se compungió, su corazón, hubo un quebrantamiento y sintieron una gran necesidad de Dios. En ese instante también sienten una profunda paz. Es algo que nunca la persona había experimentado antes, por eso puede identificarse con mucha facilidad. No tiene que temblar la tierra, no tiene que la persona ver una visión, no tiene que escuchar la voz de Dios audible, no tiene que sentir un estruendo. No, hay muchos tipos como también puede sentirlos, porque a muchas personas el Señor los ha llamado. Por eso dije al principio que hay diferentes escenarios, hay diferentes circunstancias, y por la Biblia también conocemos que el Señor llamó a muchos de sus siervos en circunstancias diferentes. Pero lo que sí es que no varía, que es el factor común denominador, es que la persona es confrontada por la presencia del Espíritu de Dios. Y como no conoce a Dios ni tiene conocimiento bíblico, lo que dice,
yo me siento diferente, siento una gran paz, siento la necesidad y muchos empiezan a llorar. Es algo muy, muy común que se da con mucha frecuencia. Con esto no digo que el que no llora no ha tenido un llamado, porque hay personas que de una manera muy sublime, muy sutil, el Señor lo toca y solamente lo hace reflexionar. Otros reciben el llamado de una manera más dramática. A veces hay quienes reciben el llamado en una cama de hospital bajo mucho dolor. Hay otros que reciben el llamado bajo circunstancias difíciles en su vida, en medio de crisis profundas, emocionales. Y otros solamente esa paz, esa gracia que el Señor le da. Pero eso nos lleva a hacer otra pregunta, porque tú hablabas de escenario y de momentos diferentes. Hay personas que aún sintiendo ese llamado, tienden a decir, no, pero yo necesito hacer tal cosa. En realidad existen condiciones para recibir ese llamado, para aceptar el llamado de Dios. Si habláramos de condiciones, tendríamos que referirnos a una sola condición. Y la única condición es ser pecador. La palabra establece claramente que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Sí, porque hay personas que dicen, no, cuando yo arregle esto, yo te hago caso, Señor. Cuando yo deje tal pecado o tal cosa, pero ¿cómo lo vas a dejar? Si el Señor por eso vino por ti, para ayudarte a dejar ese pecado. De hecho, el Señor llega a nuestras vidas en un momento en que no somos nosotros por nuestros propios méritos capaces de enmendar nuestra vida o de hallar la verdad por nuestros propios medios. Por eso la palabra establece claramente de que la luz vino al mundo. Él es el único camino al Padre. Dice que hay un solo nombre bajo el cielo en el que podemos ser salvos. El hombre por sus propios méritos, que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. De manera que la única condición es ser pecador. Aquellas personas que se escudan detrás de excusas vanas, están muy lejos de la verdad, muy lejos de la realidad, porque de hecho el Señor habla claramente, hace un llamamiento de una forma muy clara y dice: venid a mí los que están trabajados, cargados, cansados, que yo les haré descansar. Y yo vengo y toco y llamo. Si alguno oye mi voz. También el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. O sea que Él toca, Él se acerca a ti, toca, te llama la atención. De cualquier forma, puede ser con un amigo que te extiende el mensaje del evangelio, un compañero de trabajo, a través de un mensaje por la radio, por la televisión, por las redes sociales, como también una experiencia muy particular, muy personal en el silencio de la noche mientras dormía, porque a mucha gente Dios le ha llamado por sueños, por revelaciones. Dios utiliza cualquier medio, pero sí queda marcado que es Dios quien te está llamando y la persona lo identifica. La persona puede sentirlo en el espíritu. De que quiera ignorarlo es otra cosa. Por eso dice la palabra: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyeres y abrieres la puerta de tu corazón, hay que hacer una acción. Claro que sí. Hay dos posibles reacciones. Exacto. O tú dejas la puerta de tu corazón cerrada, que no es más que simplemente rechazar o ignorar ese llamado. Exacto. Y la otra opción es que tú cedas a ese llamado, que tú digas: heme aquí, Señor, y tú abres la puerta de tu corazón. Entonces viene la bendición, que es la segunda parte de este pasaje, que dice: entonces yo entraré a tu corazón, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron se le dio la potestad
de ser hechos hijos de Hijos de Dios. Dios. De manera que hay dos opciones. O tú aceptas ese llamado y te conviertes en hijo de Dios y recibes esa autoridad que Dios otorga, o la otra opción es simplemente rechazarla. Ok. Eso nos lleva a la pregunta principal de todas. Si no hay esa condición per se como humano, solamente la que el Señor te pone, que es que tú seas pecador, y todos somos pecadores. ¿Por qué hay personas que, sabiendo que el Señor le está llamando, que el Señor está tocando a su puerta, que ha hecho todo lo posible por llamar su atención y tienen todo a su favor para recibirle, deciden ignorarlo, no aceptarle? Y hay otras personas que tú dices, pero ven acá, ¿y cómo pudo? Si tenía todo en contra, si había tantas cosas que le ataban al mundo, ¿cómo es que vino al Señor? ¿Cuál es la diferencia cuando se trata de aceptar ese llamado? ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué hay otros que simplemente se niegan a este llamado? Hay una condición para aceptar este llamado. Lo dijimos, hay que reconocer la condición, que es que necesitamos de Dios, de que somos pecadores. Esa es la condición. Pero hay muchas personas que quieren perseverar en el pecado. Hay una palabra que desde que yo la leí me hizo reflexionar mucho. Dice, la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que anda de espalda a Dios y que obra y que hace obras malas, no viene a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia, no se manifiesten más. El que practica la verdad ama la luz para que sus obras puedan glorificar el nombre de Dios, o más bien no importa que sean evidenciadas, porque sus obras están hechas en la verdad, en la justicia. Esa palabra donde dice, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el problema. El hombre, hay quienes quieren perseverar en el pecado, hay quienes quieren aferrarse a esos malos hábitos, hay quienes no quieren apartarse de su mal camino y siempre tienen una resistencia a ese llamado. Más, sin embargo, hay otros, y eso se puede ver por la palabra. Cuando el Señor predicaba, habían quienes creían y le seguían, y otros que simplemente decidían no creer en él. ¿Por qué? Porque elegían, como dice la palabra, elegían permanecer en las tinieblas. A mí de hecho me causó... hablábamos de varios ejemplos. Hay algunos que causan indignación y al mismo tiempo risa. Porque hasta dónde llega el ser humano cuando quiere caminar de espalda a Dios, cuando su corazón es rebelde. Hubo un momento en el que el Señor hizo un milagro maravilloso. Él levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. De hecho, la palabra establece de que ya hay día. Sabemos que Lázaro era amigo de Jesús. Se enfermó, una enfermedad natural, y murió. El Señor de antemano sabía que Lázaro estaba enfermo, pero el hecho fue que Él no le sanó, sino que permitió que la muerte llegara a su vida, pero porque quería glorificar. Había un propósito detrás de eso, y era que el nombre de Dios sea glorificado. Bueno, cuando Él llegó, Él se acercó al sepulcro y mandó a que retiraran la piedra, y Él mandó
a Lázaro a salir fuera. Y Lázaro salió fuera. El Señor le dijo: Lázaro, sal. Y él vino, se levantó y la gente se quedó. Más maravilloso. Estamos hablando de una persona que tenía ya 4 días de muerto, 4 días de muerto, que ya hería. De hecho, cuando él mandó a retirar la piedra, le advirtieron: maestro, no, porque ya hiede. O sea, ya las personas obviamente están en un estado de descomposición y es natural, es normal que ya con tantos días de haber fallecido ya el cuerpo esté en un estado de descomposición muy avanzado, y le advirtieron al Señor: no, Señor, no quites la piedra porque ya hiede. Sin embargo, el Señor insistió y mandó a salir a Lázaro, y la gloria de Dios se glorificó, el nombre de Dios se glorificó y Lázaro salió. ¿Qué pasa ante un milagro de tal naturaleza, de tal impacto? Porque no fue que sanó a alguien que tenía un dolor de cabeza. No estamos hablando de algo que puede pasar desapercibido, algo discreto. Estamos hablando de un muerto que el Señor pues levantó. En medio de ese gran milagro, de esa proeza, los que eran enemigos de Cristo, aquellos religiosos de aquel entonces, planearon entre sí eliminar a Lázaro, que había resucitado, y matar a Jesús para que la fama de Jesús no se difundiera. Porque ellos obviamente no querían que la fama de Jesús se siguiera difundiendo, y esto obviamente iba a catapultar el nombre de Jesús. Y ellos, ante un milagro, decidieron en su corazón, en vez de creer, en vez de ceder, en vez de reconocer que estaban ante el Hijo de Dios, en vez de reconocer que eran pecadores, que debían de humillarse delante de Dios, mantuvieron su postura y su negación de creer en Él. Y más bien, lejos de arrepentirse, lo que estaban planificando era matar al que acababan de resucitar, increíble, y matar a Jesús también. Sin embargo, habían personas a las que el Señor nada más tenía que mencionar su nombre, y inmediatamente soltaban todo porque sentían ese llamado del Señor y le obedecían. No había un milagro en ese momento, no había algo extraordinario, solamente mencionar su nombre, decirle: ven, sígueme. Ellos aceptaban al Señor. Yo quiero un ejemplo de alguna persona, que tú digas, mira, por ejemplo, en este tiempo. Todo lo contrario. Exacto. Ahí primero vimos cómo reaccionan y hasta dónde el hombre que es rebelde al llamado de Dios puede llegar. Puede ver que un muerto se levante delante de sí, y aún sigue en su corazón la decisión de no ceder, de no doblegarse al señorío de Cristo. La gente no cede al Señor no por no creer en Cristo, sino por una actitud de rebeldía en su corazón. Es una decisión de no someterse al señorío de Cristo. Entonces vamos a ver el ejemplo opuesto. Un llamado que fue sencillo, vamos a decir sencillo porque no aconteció ningún milagro extraordinario. Sin embargo, la persona reconoció inmediatamente y aceptó. Y le siguió. Claro. En el momento en el que el Señor estaba desarrollando iba a iniciar su ministerio terrenal, llamando a sus discípulos, pues había uno de ellos en particular llamado Natanael o Bartolomé. Se le menciona, pero es la misma persona, de los dos, es lo mismo, Bartolomé y Natanael. Resulta que Felipe, que ya había tenido su encuentro con Jesús, pues conduce al Señor hasta donde está Natanael, porque quiere que Natanael conozca también a su Señor, conozca a su Señor.
Entonces cuando viene acercándose Natanael, el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le respondió: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y eso fue suficiente para que Natanael creyera y dijo: ciertamente tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor lo mira y le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿ya por eso crees? Pues oye lo que te digo, de ahora en adelante verás el cielo abierto. Aleluya. Y los ángeles que descienden y suben ante el Hijo del Hombre. O sea que él iba a ver grandes proezas, grandes prodigios, grandes señales. Como le pasa a mucha gente en estos tiempos. Por ejemplo, dicen: no, yo estoy muy joven, el Señor permite que le pase la juventud. No, porque yo estoy ahora enfocado mucho en el trabajo, en la crianza de los niños, pasa ese tiempo. Llega un momento que ya a los que el Señor le permite, llegan a una edad que tú dices: ¿y qué es lo que espera para aceptar al Señor? Reconoce que le está llamando, reconoce que no hay otro camino, reconoce que Él es la verdad, reconoce que Él es la vida y decide quedarse sentado y no abrir la puerta del corazón al Señor. Entonces, sin embargo, vemos otras personas que el Señor le llama y tienen fama, tienen dinero, tienen tantas cosas que le atan al mundo, que le pueden decir al Señor no, y inmediatamente sienten ese llamado, se rinden al Señor. Es así, siempre vemos dos tipos de reacciones, como hablábamos de que el Señor toca a la puerta del corazón y hay quienes abren y hay quienes no. Hay personas que aún en el lecho de la muerte le ofrecen la salvación, le hablan de arrepentimiento y aún antes, teniendo la muerte ahí mismo, al doblar de la esquina, ellos siguen resistiéndose y dice que no tienen nada de que arrepentirse, mantienen su rebeldía. Hay otros que en su plena juventud, teniendo salud, teniendo un futuro promisorio, hablando humanamente, secularmente hablando. Hablábamos de este artista que tú mencionaste, que me resultó muy interesante. Sí, hay personas que humanamente hablando son íconos, son influencers, son personas que a la vista de los demás lo tienen todo. Tienen fama, tienen salud, son jóvenes. Sin embargo, toman una decisión radical en su vida de dejar su vida antigua y convertirse a Jesucristo. Eso ha sucedido con grandes empresarios, con artistas muy reconocidos. Y cuando esto acontece, yo digo, al final es un ser humano que necesita a Cristo también, independientemente sea famoso, tenga dinero, sea próspero, sea exitoso. Al final es la misma necesidad, es el mismo vacío. La diferencia siempre la marca. Nosotros vemos personas que humanamente hablando, uno diría, pero ¿por qué esa persona no se convierte? ¿Por qué esa persona ya está anciana o ya está vieja, está pasando por situaciones, está atravesando por situaciones difíciles? Y cuando le ofrecemos a Cristo como una solución, cuando le presentamos el plan de salvación, sigue renuente, sigue rebelde y lo que quiere es seguir aferrado a malos hábitos, que de hecho a su pecado, que de hecho lo han destruido, han diezmado su salud, han diezmado sus recursos, le han hecho mucho daño durante su vida entera, y aún viendo ya en la postrimería de sus días que están en malas condiciones, aún en esos momentos siguen manteniendo esa actitud de rebeldía. Sin embargo, hay otros que no necesitan llegar a una condición ni de carencia, ni de enfermedad, ni de vejez, como a veces muchos dicen, no, porque los que han aceptado al Señor, la mayoría o es porque han tenido una experiencia negativa y o no, porque no tienen dinero, o por X o Y, por cualquier, o porque son ancianos. Exacto, pero no, no obedece a eso. Simplemente lo que marca la diferencia es que la persona reconoce en su condición de pecador, ya sea
intelectual o no, ya sea pobre o rico, ya sea un influencer o no, independientemente en el lugar que esté. Lo que marca la diferencia no es lo que tenga o lo que no tenga, o lo que sea o lo que no sea. Lo que marca la diferencia es que la persona incline su corazón y acepte el señorío de Cristo. Eso es lo que le da a la persona el privilegio de convertirse en hijo de Dios o en no convertirse en hijo de Dios. De hecho, el Señor lo dice muy claro. Dice, y esta es la condenación, que no hayan creído en el unigénito Hijo de Dios, que no hayan aceptado el señorío de Cristo. Así que la rebeldía, el orgullo, a lo único que conduce es a la condenación. Entonces, para concluir, entendemos que Dios no hace acepción de personas y que su plan es que todos procedan al arrepentimiento. Pero vemos que las excusas solo son un reflejo de nuestra falta de deseo de obedecer al llamado del Señor. ¿Qué tú opinas de eso? Definitivamente. Yo hace un momento presentaba a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces, que ellos simplemente decidieron no obedecer al Señor, no rendirse ante el señorío de Cristo. Ellos habían visto muchos de sus milagros, y milagros que sumamente impactantes, pero en su corazón decidieron no creer en Él. Preferían mejor morir antes que ceder al señorío de Cristo. Yo quiero que tú le des un consejito a los jóvenes, a los adultos, a aquellas personas que nos están mirando y que saben que el Señor le está llamando y le ponen muchísimas excusas. Cuando, ayer hablábamos de eso y me gustó mucho el ejemplo que tú me pusiste de un artista que se llama... Ok. Sí, estaba viendo Kanye el testimonio de un artista llamado Kanye West, que muchos se sorprendieron por la decisión que él había tomado de buscar a Dios. En plena fama, en pleno apogeo de su carrera. Juventud, en plena éxito. Son sociality, influencer, pero es lo que yo dije anteriormente. Al final son seres humanos y tienen la misma necesidad de Dios. Y a veces esas personas que han tenido todo lo que han deseado humanamente hablando, a veces esos están más claros de que esas cosas son vanidad y de que esas cosas son vanidad y aflicción de espíritu, y que en las cosas que creían que le daría la felicidad y la plenitud, no encontraron esa plenitud. Esa gente muchas veces están más claras que muchos. Estilo Salomón. Que muchos que están luchando para conseguir esas cosas, porque creen que cuando estén a ese nivel y cuando tengan esas cosas van a ser felices. Muchas veces estas personas tienden a conocer, porque están ahora mismo en el lugar donde deseaban estar humanamente hablando y siguen sintiendo el mismo vacío. A veces ellos están más claros que aquellos que no han llegado a ese punto. Hay mucha gente que están procurando lo que otros tienen y procuran hacer lo que otros hacen, entendiendo que cuando tengan eso o cuando hagan aquello van a tener esa vida que ellos, o sea, esa plenitud, esa satisfacción. Que solo la da Dios. Y si esas cosas no satisfizo a quienes la tienen, y si esas cosas no satisfizo a quienes la hacen, ¿por qué te van a llenar a ti el corazón? Al final, como tú dices, Salomón dice que dice la Biblia, propuso en su corazón tener todo lo que un hombre puede desear debajo del cielo. Y una vez que tuvo todas estas cosas, él concluyó diciendo: al final me di cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu.
lo único que llena es el Señor. Y hay un mensaje muy lindo que el Señor le da a aquella mujer samaritana. Muchos conocen la historia. Quiero enfocarme en la frasecita donde el Señor le dice: el que bebe de esa agua, de ese pozo. Para los que no saben, el Señor le pidió agua a una mujer que estaba en un pozo. Le dijo: dame de esa agua. Entonces él le dijo: si me das de esa agua, yo te daré del agua que salta para vida eterna, porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré será en él como una fuente que salta para vida eterna. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con este mensaje? Que el Espíritu que Él nos otorga, esa bendición que Él nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que no está sujeto a las circunstancias, que si tú estás bien, que si estás mal, que si tienes dinero, que si no tienes dinero, que si tienes salud, que no tienes salud, tu felicidad, tu paz, tu gozo. No hay nada más valioso que la salvación. Tu felicidad, tu paz, tu gozo no dependerá de las circunstancias externas. Ahí es donde está el secreto. Por eso Él dice que cuando Él te da ese don, dice: si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna, porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré será en él como una fuente que salta para vida eterna. Te está hablando de algo inagotable, de que viene, no tiene fin. Cuando habla del agua del pozo, se refiere a las cosas terrenales que muchas veces perseguimos y que entendemos que nos van a satisfacer, pero esas cosas, una vez que la tenemos, no satisfacen esa sed, ni tampoco nos hacen sentir plenos. Seguimos sintiendo ese vacío. Ahora, cuando el Señor nos otorga el Espíritu Santo, viene consigo esa paz, ese gozo, esa satisfacción que no está condicionada a lo externo, sino que viene de parte de Dios, una fuente inagotable. Ahí es donde está el secreto de la plenitud y de la felicidad. Esto es para que reflexionemos. Aquel que sabe que Dios nos está llamando a todos y que tú necesitas del Señor. Tú necesitas abrir tu corazón a Dios, y que no hay nada en este mundo que llene y que cubra ese valor que tiene la salvación de tu alma. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Te invitamos a que aceptes al Señor en tu corazón, a que le abras la puerta de tu corazón y dejes que Él entre a tu vida. Que no haya condiciones que valga, porque Él es quien va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Tú no tienes que hacer nada, solamente reconocer que tú eres pecador. Dios te bendiga. Yo espero que te haya agradado nuestra pequeña conversación y esperamos que tú aceptes al Señor. Dios te bendiga.